Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Como siempre, ustedes son bienvenidos a esta serie inimaginable como es el santuario, la sombra de la cruz. Claro, el objetivo son ustedes, para que estudiemos juntos estas verdades bíblicas que pocas veces consideramos. Y bien, antes de ello, vamos entonces a pedir la bendición de nuestro Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias por todas tus bendiciones. Y gracias porque podemos separar estos minutos para estudiar tu santa palabra, en la cual pedimos sea tu Santo Espíritu, nuestro Maestro, nuestro Instructor, para que grabes estas lecciones de amor en nuestro corazón. Gracias por oírnos, lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Tal como habíamos anunciado en nuestro último tema, la reflexión para este día, el templo de Salomón, parte 5. Y en el siguiente cuadro vemos específicamente el tema que vamos a trazar hoy, porque ha sido una serie sobre los templos, desde el templo de Salomón, pero hoy vamos a concentrarnos en el templo de Zorobabel y el templo de Herodes, como lo vemos en el siguiente cuadro en nuestra pantalla. Bien, en el tema anterior vimos cómo el templo de Salomón, siendo desvalijado por reyes impíos e idólatras, empezando por Roboán, hijo del mismo Salomón, y vimos cómo más tarde Acaz, Acab, Manasés y finalmente Nabucodonosor acabaron con el templo de Salomón. Nabucodonosor quemó el templo. La ciudad la destruyó completamente, la quemaron todas las casas, dice la historia, y destruyó las murallas. Así que para el pueblo de Israel esto fue un desastre completo, total. El templo era un símbolo para ellos, así fueran idólatras, así fueran impíos, pero de todas maneras el templo era un símbolo para ellos. Ahora en ese tiempo las murallas en una ciudad era algo muy importante, porque habían muchas bandas de ladrones, de atracadores, y las ciudades que no tenían murallas pues eran objeto, lógicamente, de asaltos, y la gente sufría mucho sin murallas, y así quedó Jerusalén. Veamos cómo vimos en el anterior tema que Nabucodonosor se llevó 10,000 cautivos, más los artesanos y militares. Entre esos cautivos fueron los príncipes de Judá, Daniel y sus compañeros y otros. Quedaron en Jerusalén solo los más pobres y los viejitos, las personas de edad, con el profeta Jeremías, a quien el ejército de Nabucodonosor lo encontró en una mazmorra con el barro hasta el cuello. Triste, triste la vida de Jeremías, solo porque él daba el mandato del Señor, que se aliaran con Nabucodonosor y que les iba a ir bien, pero no, ellos querían era alianza con Egipto, una alianza que nunca les llegó. Muchos, un tiempo después de estos viejitos y pobres que quedaron en Jerusalén, se fueron para Egipto, contradiciendo las orientaciones de Jeremías, que se quedaran. Es sabido por todos los estudiosos de las profecías y la historia que muy pronto el imperio babilónico iba a caer bajo el poder de Medo-Persia. Y las profecías de Dios siempre se cumplen de una manera precisa. Así que vamos entonces a estudiar el templo de Zorobabel. El nombre de Zorobabel en arameo significa nacido en Babilonia. De ahí la terminación Babel, Zorobabel,
nacido en Babilonia. Esto quiere decir que Zorobabel no salió de Jerusalén. Seguro fue alguna pareja que fue llevada cautiva y nació en Jerusalén, pero era de una familia de príncipes, porque la escritura lo menciona como un príncipe. Después de la conquista de Babilonia por parte de Ciro, rey de Persia, eso fue en el año 539 a.C., este rey Ciro adoptó la política de permitir a los habitantes de los países conquistados por los babilonios que regresaran a sus territorios de origen y le concedió ese privilegio a los judíos que regresaran. En el primer año de Ciro, este rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, esto lo encontramos en Esdras capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. O sea, todo el capítulo 1 de Esdras dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Increíble, ¿no? Cómo Dios utiliza a todo un potentado rey de un imperio para reedificar su casa. Qué grande es Dios. Sigamos leyendo entonces. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Imagínense, Ciro mencionando a Dios, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y se fueron para regresar entonces a Jerusalén. Sigamos leyendo. Entonces se levantaron algunos jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir entonces a Jerusalén, a la casa de Jehová. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, como ya leímos, hasta con ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Seguimos leyendo entonces del texto bíblico. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, Nabucodonosor. Lo sacó entonces Ciro, rey de Persia, por mano de Miltrídates, tesorero. Y sigue diciendo, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. ¿Cómo se conservó todo esto, no? Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Este es el relato que tiene el libro de Esdras. Leímos todo el capítulo para tener esta base bíblica de orientación respecto al retorno de este primer grupo.
Después de la conquista de Babilonia por parte de Ciro, rey de Persia, en el año 539, pues como ya dijimos, se adoptó la política de permitir a los habitantes de los países conquistados por los babilonios que regresaran a sus territorios de origen. Y también se le concedió ese privilegio a los judíos y se nombró como gobernador de Judá a cierto Sesbazar, como lo hemos leído en el libro de Esdras. Sesbazar es un príncipe judío y entonces Ciro lo nombra gobernador de Judá. A él le encargó entonces, veamos en el siguiente cuadro, que llevara consigo de vuelta a Jerusalén los vasos del templo, del templo de Salomón, obvio, aunque ya quedó destruido por Nabucodonosor, y Nabucodonosor se ha llevado todos esos utensilios de oro, plata para Babilonia. Hay registros que dicen el nombre de Zorobabel, que fue el dirigente de los exiliados que estaban regresando, y ha influido para que muchos comentaristas llegaran a la conclusión de que Sesbazar y Zorobabel son dos nombres que se aplican para la misma persona. Y esto se comprueba en el capítulo 2 de Esdras, en Nehemías 7, en Nehemías 12. Se habla entonces de que Zorobabel es el mismo Sesbazar. Así que parece, el nombre Zorobabel es un nombre arameo para los babilónicos, pero Sesbazar es más un nombre para los judíos. Leamos entonces de Nehemías 7, 6 y 7 lo siguiente. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Entonces, aquí Nehemías, en el capítulo 7, versos 6 y 7, ya no dice Sesbazar, sino lo llama Zorobabel. Y téngase en cuenta que este Zorobabel tiene un cargo público, un cargo político, es gobernador, pero es judío, es un príncipe judío. Ahora bien, este Zorobabel viene acompañado de un sumo sacerdote de nombre Josué. Algunas versiones lo llaman Yeshua. Es el mismo Josué y fueron los jefes del grupo más importante de gente. Se calcula que alrededor de 50,000 personas regresaron de Babilonia a su patria. Otros 10 dirigentes les ayudaron en la tarea. Eso dice Esdras en su capítulo 2 y en Nehemías 7. Veamos entonces que después de llegar a Jerusalén, tal vez en el verano del año 536 antes de Cristo, Zorobabel y otros dirigentes restablecieron los sacrificios diarios, el matutino y el vespertino, levantaron el altar de los holocaustos, porque no existía, mejor dicho. Incluso se dice que ya no fue de bronce, sino fue hecho de piedra. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos que ustedes y yo estudiamos en un pasado, era en el mes séptimo, el mes sagrado, y esta duraba una semana. Qué lindo, ¿no? Una vez hecho esto, entonces Zorobabel comenzó a hacer los preparativos para la reconstrucción del templo y puso sus fundamentos en la siguiente primavera, ya que tuvieron que pasar varios meses, pero varias maniobras hostiles de parte de los vecinos de Judá frustraron sus esfuerzos y detuvieron la obra hasta el segundo año de Darío, que viene siendo el 520, 519 antes de Cristo. La gente envidiosa de los alrededores, porque iban a construir murallas y a restablecer el culto, comenzaron a mandar quejas al rey allá en Babilonia, sin saber que tenían permiso para hacerlo,
y con una cantidad de calumnias y chismes, que era una ciudad mala e impía, que por eso había sido destruida y que si ahora volvía otra vez a reconstruirse, que iba a someter a todos los alrededores con sus malas administraciones, una cantidad de chismes. Como siempre, los seres humanos todos los tiempos hemos sido así. Entonces se detuvo la obra y solo ya en el segundo año es cuando se convence de que en los registros anteriores estaba el plan de que ellos regresaran otra vez a su tierra y lógicamente reconstruyeran pues su ciudad y reconstruyeran su templo. Después que Darío I hubo vencido a sus adversarios y ascendió al trono de Persia, ya no Ciro, sino Darío, el imperio volvió a gozar de estabilidad y las circunstancias pues resultaron más favorables para continuar con las obras del templo. Al mismo tiempo surgieron por obra de Dios los profetas Ageo y Zacarías para instar a Zorobabel y a Josué, sumo sacerdote, que reiniciaran las obras por mandato de Dios, prometiéndole la ayuda y la bendición de Dios si eran obedientes. Eso está en Ageo capítulo 2 y en Zacarías capítulo 8. Entonces, en nuestro siguiente cuadro hemos colocado que estos dirigentes aceptaron el desafío. Nos estamos refiriendo a Zorobabel y a Josué, y con la ayuda de una nación bien dispuesta y de la actitud tolerante y colaboradora de las autoridades persas, más los mensajes de ánimo de los profetas de Dios, pues la obra progresó y se terminó con éxito en el 6º año de Darío. Imaginen ustedes, ya pasaron 6 años. En el 515 antes de Cristo, según Esdras 5 y Ageo 1, Zacarías 4, puesto que este segundo templo se construyó bajo su dirección, por eso se le suele llamar el templo de Zorobabel, porque él es el que dirige a nombre del gobierno persa que no creyera la construcción del templo. Esta construcción pues había comenzado en el segundo año después del regreso de los exiliados de Babilonia, pero como ya dijimos, los constructores encontraron tanta oposición por parte de sus enemigos en su patria, pues la obra pronto llegó a ser una virtual interrupción y permaneció en esa situación hasta el reinado de Darío I. Pero en el segundo año de su reinado, los profetas Ageo y Zacarías animaron a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote, para que hicieran un esfuerzo con el fin de reconstruir el templo. Y ellos respondieron favorablemente y entonces se llevó a cabo esta obra que más o menos se terminó con las estructuras auxiliares del templo en un periodo de unos 4 años y medio, que sería del 520 hasta el 515 antes de Cristo. Recordemos que vamos con los años de para atrás hasta llegar al año 1. Entonces, fueron más o menos 4 años y medio que se utilizaron para reconstruir las partes principales del templo. Veamos que no se conocen sus medidas, aunque es razonable suponer que se siguieron los lineamientos generales del templo de Salomón. La decoración de los edificios no era tan suntuosa, obvio, y los que habían conocido el primero, dice Esdras 3:12 y Ageo 2:3, que los que habían conocido el primer templo lloraron al ver la sencillez de su diseño cuando apenas se colocaron las piedras de los fundamentos. Obvio, ya estudiamos nosotros que el templo de Salomón fue una obra increíble, espectacular, monumental, nada comparable. Costó miles de billones si lo tradujéramos en pesos. Billones. Ya ahora fue más sencilla y se sabe que sobre los mismos cimientos en el que sube el templo de Salomón se reconstruyó. Por eso pues no se habla de medidas en los relatos que tenemos,
y se calcula debió ser del mismo tamaño, de 27 metros de largo, y entonces tenía 9 de ancho, hablando del lugar santo y el lugar santísimo juntos. Hemos anotado aquí, veamos que el hecho de que los judíos hayan empleado 2 años menos en construir el nuevo templo, porque el de Salomón, recuerden, que se construyó en 7 años, aquí en 4 y medio, casi 5, pues fue menos tiempo porque era una edificación en cierta manera, no solo porque era un poco más pequeña, aunque fueron los mismos cimientos, pero más pequeña con sus lugares anexos, sino también en que ya existía la antigua plataforma de los días de Salomón, gran parte de la cual sin duda se pudo utilizar después de hacerle algunas reparaciones, porque sabemos que todo ese territorio fue aplanado, eso lo estudiamos en temas anteriores. Y puesto que la preparación de esa plataforma debió haber consumido mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pues la reconstrucción de las estructuras superiores en el mismo lugar ciertamente tuvo que haber sido ventajoso, ya que se podían aprovechar los fundamentos del antiguo templo. De todas maneras, 4 años y medio y casi 5 años es bastante tiempo para reconstruir el templo, ¿no? Hablemos de la madera que se utilizó igual que como hizo Salomón. En la siguiente diapositiva hemos colocado algunas ilustraciones de lo que pudo haber sido esta nueva reconstrucción del templo. La madera de cedro que se utilizó en el templo se trajo de los montes del Líbano, dice Esdras capítulo 3, y los metales preciosos para las decoraciones de las paredes, del piso y algunos muebles, pues provinieron de las ofrendas voluntarias del pueblo y de los dirigentes, porque eso lo había autorizado Ciro, que las gentes les dieran a ellos oro, plata, como ya leímos al comienzo de nuestro tema de hoy. Entonces, eso sirvió para volver a decorar el templo, porque acuérdense que no quedó absolutamente nada, solo los cimientos. Muchos de los vasos del antiguo templo que el ejército de Nabucodonosor llevó a Babilonia, pues fueron devueltos por Ciro a los funcionarios judíos, quienes los trajeron de regreso a Jerusalén. El edificio del templo estaba dividido como antes en lugar santo y en lugar santísimo. Y como antes, también esa división era una pared entre el lugar santo y el santísimo, aunque ahora tenía también una cortina. Las paredes interiores fueron recubiertas con oro. Otra vez, vuelve y se recubre con oro, porque para ellos el saber que Dios podía morar con ellos ahí era algo importantísimo y Dios merecía ser glorificado en esa manera, tenerlo ahí presente en un lugar digno, según la mentalidad de ellos. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver una imagen que los artistas han imaginado de lo que pudo haber sido ahora el nuevo templo, el templo de Zorobabel, externamente. No se tienen registros del interior en cuanto a dibujos, pero se sabe que el lugar santísimo ahora estaba vacío porque el arca de Dios y los querubines desaparecieron cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén en el año 586 a.C. Los judíos han conservado una tradición según la cual Jeremías y algunos sus seguidores dicen que el arca la habrían escondido en una caverna, en una cueva. Hay algunas teorías que mencionan que en el lugar santísimo del templo de Salomón, donde estaba el arca, se hizo como una plataforma en donde a la hora de mover las columnas de bronce de la puerta, entonces ese peso que había ahí se quitaba y caía por peso, por palancas, el arca del pacto y quedaba enterrada. Bueno,
Son teorías, pero nosotros sabemos por el espíritu de profecía que Jeremías y algunos sacerdotes tomaron el arca y lo llevaron a una cueva, y el espíritu de profecía dice, y hasta el día de hoy se encuentra ahí resguardada por Dios y los ángeles. Después del regreso del exilio, todos los esfuerzos desplegados para recuperar el arca sagrada han sido infructuosos. Todos la buscaron y la siguen buscando y no la encuentran. Y hasta hoy, pues, no ha habido éxito. En el lugar santo estaba el altar del incienso, en este nuevo templo de Zorobabel, un candelabro, ya no eran 10 como con Salomón y 10 mesas, no, una mesita, un candelabro y un altar del incienso. Esto lo sabemos porque en un libro apócrifo llamado Macabeos, en su capítulo 1, versículo 21 y 22, menciona que habían estos muebles en el lugar santo. Y varios pasajes indican que había oficinas y depósitos adosados al templo, anexos al templo, en los edificios que rodeaban ahí el templo. Ustedes pueden ver que hay como unos edificios delgaditos, eso hemos estudiado con Salomón, eran ahí oficinas para guardar muchas cosas. Y entonces parece que en el templo de Zorobabel se volvieron a reconstruir, ya no con el lujo que tuvo el templo de Salomón. Se sabe que hubo diversos atrios también para que el pueblo pudiera estar cerca y siempre conservando un atrio para los sacerdotes con el altar del holocausto que, como mencionamos, ya no fue de bronce sino de piedra. Ahora bien, en el interior se encontraba como antes, en el interior ya del territorio del templo, en el atrio, un altar para los sacrificios. Y en él también había una fuente, esa sí parece que sí fue de bronce, y varias puertas daban acceso al templo. No sabemos cuántas eran ni dónde estaban ubicadas, pero los registros del libro de Macabeos mencionan que había varias puertas de entradas al atrio. Aparentemente, los ritos religiosos de la ley mosaica se celebraron ininterrumpidamente durante todo el periodo persa y los primeros 150 años de la dominación después de los persas, que fue una dominación helenística, o sea, griega, porque ya Alejandro el Grande conquista el imperio persa. Entonces ahora cae Palestina bajo el dominio de Alejandro el Grande, del dominio griego que se le llama helenista. Se dice que Alejandro Magno visitó este templo de Zorobabel, como lo habrían hecho también a lo menos dos de los Ptolomeos, o sea, descendientes en el mando después de Alejandro, Ptolomeo III y Ptolomeo IV. Visitaron este templo, según está registrada en la tercera carta de los Macabeos, que son libros que no están en la Biblia, o sea, son de información histórica extrabíblica. En el siguiente cuadro vamos a ver la figura de un señor llamado Antíoco IV Epífanes. Este hombre fue un descendiente de Seleuco. A ver, ustedes saben que Alejandro el Grande muere muy pronto, muy joven. A él le suceden 5 generales. 4, los más jóvenes, se unen y derrotan al más antiguo, que se llamó Antígono. Había peleado con el padre de Alejandro, con Felipo de Macedonia, y él quería ser el emperador, pero estos 4 se unen. Ptolomeo se fue a reinar al sur de Palestina, el norte del África, y dio origen a la dinastía de los Ptolomeos. Seleuco se fue a gobernar en Babilonia y el norte de Palestina, y de ahí vienen estos Antíocos, que fueron varios. Lisímaco se fue al Asia Menor y Casandro a Macedonia, Grecia y las Galias, que llegaban hasta Inglaterra.
Entonces, así se dividió el reino de Alejandro. Entonces, este Antíoco, que era un descendiente de Seleuco, profanó el templo en el año 168 antes de Cristo. Miren ya cuántos años han pasado. Este hombre atacó la ciudad, medio la destruyó, se metió al templo, al atrio, y en el atrio hizo levantar un altar dedicado al Júpiter olímpico. Y en el altar del holocausto sacrificó cerdos. Dice el libro de Macabeos que se llevó a sí mismo el mobiliario sagrado del lugar santo, o sea, el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. ¿Cómo les parece? Y todos los tesoros del templo, todo otra vez volvieron a desvalíar el templo. Y lo más terrible, pues, para los judíos de ese tiempo, es que fuera de sacrificar cerdos en el altar del holocausto, formó a todos los sacerdotes y los obligó a comer cerdo. Claro, ellos no comían, entonces los tumbaron al piso y da a entender este libro de Macabeos que les ponían los soldados el pie en la garganta y les abrían la boca a la fuerza y les metían carne de cerdo cuando un judío nunca había comido cerdo. Y la estatua del Júpiter olímpico. Así que la profanación del templo de Zorobabel fue impresionante. Debido a esto, entonces había un sacerdote llamado Matatías. Si mataba a Tías, no lo sé, es una broma. Matatías tenía 7 hijos. Se fue a las montañas de Judea y armó una guerrilla. Y bajo el mando de su hijo mayor, Judas Macabeo, comenzó a darle a los Seleucidas batallas y batallas. Ellos con un número inferior, con inferior calidad de armas, y poco a poco los fueron sacando hasta que los derrotaron. Cayó Judas Macabeo, siguió un hermano de él, cayó ese, siguió el otro, pero finalmente, después de unos pocos años de luchas, de batallas, entonces sacaron a los Seleucidas, a estos ejércitos de Epífanes. A él lo llamaban Antíoco Epífanes. En griego Epífanes quiere decir el ilustre, Epífanes. Pero los judíos lo apodaron Epímanes. Y Epímanes quiere decir el loco, por la profanación que hizo del templo. Entonces, como este hombre desvalijó el templo, fue reparado los daños que hizo, se lo volvió a amueblar y se lo rededicó en el año 165, o sea, 3 años después. Así que duraron un poco las guerrillas, ¿no? Después, las fuerzas ya hablamos de que este Herodes se toma a Jerusalén, pero no hemos hablado de Herodes que se llamó el Grande. Herodes primero el Grande porque hubo después de él 3 Herodes más descendientes de él. Este fue el rey de Judea y de toda Palestina en la época del nacimiento de Jesús, era el que estaba reinando. Su padre se llamó Antípater. Antípater fue el segundo hijo de Antípater, era un idumeo, o sea que era descendiente de antiguos edomitas. Estos edomitas es un pueblo que quedaba al sur de Palestina, del Mar Muerto. Y ellos fueron sometidos por Juan Hircano I judío en el año 125 antes de Cristo. Y dice la historia que fueron como obligados a aceptar la religión judía, incluyendo la circuncisión. Hicieron circuncidar a todos los hombres y llegaron a ser judíos por lo menos nominalmente, de nombre. Antípater, el padre de Herodes, fue designado procurador de Judea por el César en el año 47 antes de Cristo.
Y entonces, al tener a su hijo Herodes, que nació en el año 73 antes de Cristo, criado en la corte del sumo sacerdote y gobernante Hircano II entre los años 63 al 40, cuando llega Antípater a ser procurador, indujo al César de Roma a nombrar a Herodes su hijo como un estratega principal de Galilea y a Faisael, que es otro hijo de Antípater, como estratega de Judea. Pero poco después, es una confusión aquí de dirigentes, espero que ustedes me puedan entender. Sexto César le dio el legado de Siria a Herodes y también de una región que se llamó Selecidia. Y Herodes entonces cambió su afiliación política después del asesinato de César. Se cambió, es un voltearepas, como decimos nosotros vulgarmente, en el año 44 y apoyó al partido que asesinó al César. Como resultado, Herodes fue confirmado en su puesto por Casio, procónsul de Siria. Y cuando Antonio y Octavio, que se unen según la historia romana, Antonio y Octavio, derrotan a este tal Casio, entonces Herodes no se sabe cómo logró el favor de Antonio. Y él y su hermano, Fasael, veámoslo en el siguiente cuadro, fueron entonces nombrados tetrarcas de sus territorios en Palestina, cargos que mantuvieron hasta que los partos conquistaron toda Siria y Palestina en el año 40. Ustedes ven una serie de dominios que pasan de mano en mano. Hircano II y Fasael fueron al campamento de los partos para negociar la paz, pero estos, los partos, los apresaron a traición. Fasael, hermano de Herodes, incapaz de soportar la vergüenza de ser apresado, se suicidó. Y Herodes entonces huyó a Roma y allí fue nombrado rey de Judea, en oposición a Antígono, un macabeo que con el apoyo de los partos ocupó el trono. Esto iba de gobernador en gobernador. Entonces Herodes regresó a Palestina y con la ayuda de las fuerzas romanas derrota a Antígono, que los partos lo habían puesto ahí de gobernador, y conquistó a Jerusalén al año siguiente, que es el año 37, que ya mencionamos, que en la toma de Jerusalén pudo haber causado daños a las murallas y al templo de Zorobabel. Ay, ay, ay. Este Herodes nunca ganó la simpatía de los judíos. ¿Por qué? Tan pronto entra a Jerusalén, que es el año 37 antes de Cristo, reveló de inmediato que no mostraría misericordia a ninguno que se opusiera a él. Masacró una cantidad de nobles, entre ellos a 45 dirigentes que habían apoyado a Antígono, el gobernante que pusieron los partos, y también mató a todos los miembros del Sanedrín, ¿cómo le parece? Menos a uno, por haberse opuesto a sus ambiciones en ocasión anterior a Antígono. Entonces, el Sanedrín, bajo Herodes, quedó reducido a tal insignificancia que algunos eruditos en historia se preguntan si realmente existió el Sanedrín en el reinado de Herodes. Terrible, asesino. Por eso es que usted encuentra que cuando vienen los sabios de Oriente a ver el nacimiento de Jesús, al niño Jesús, este también les dice, con que ha nacido un rey, imagínense, un opositor, él no admite opositores. Me avisan cuando lo encuentren para yo también ir a adorarlo, a matarlo. Y como no volvieron más, ustedes ya saben el resto. Mandó matar todos los niños abajo de 3 años porque no podía admitir un rival en su trono. En el siguiente cuadro diremos que a partir de más o menos el año 20 antes de Cristo, comienza
Herodes a reconstruir el templo de Zorobabel, que estaba muy arruinado, más de 500 años y tantas desvalijaderas, y comenzó a edificar magníficos edificios en el templo y alrededor de él, incluyendo lo que se llamó la fortaleza Antonia. Estas estructuras no fueron completadas hasta poco después de iniciar la guerra judeo-romana, que esto fue en el año 66 después de Cristo, O sea, el templo estaba más o menos terminado, pero todos los anexos no se terminaron hasta el año 66 ya, pero después de Cristo, está muy cerca de la destrucción de Jerusalén. También se sabe que construyó un palacio real en Jerusalén, una de cuyas torres todavía es visible, dicen, en la sección inferior de la llamada Torre de David en la ciudadela antigua que existe hoy. También construyó un teatro y un anfiteatro. Y ustedes saben que en esos sitios habían espectáculos, habían hasta gladiadores, competencias. Estas estructuras eran altamente ofensivas a un judío ortodoxo, por cuanto en ellas se representaban escenas de teatro, juegos similares a los de las ciudades griegas, y eso no les gustó nada a los judíos. Por lo tanto, este rey no fue de simpatía judía. Cuando Herodes anunció su deseo de construir un nuevo templo, obvio, los judíos temieron que lo iba a derribar y que nada iba a hacer, era solamente acabar con el templo. Por esa razón, él ideó un método de reconstrucción para calmarlos y tranquilizarlos, que consistía en demoler solo lo necesario para el avance de la nueva construcción. O sea, por pedazos demolía y volvía a hacerlos en una mejor manera. Al progresar sus diferentes etapas, pues parecía que el monarca se limitaba a reparar lo que ya existía. Iba tumbando y levantando, cuando en realidad levantaba una estructura completamente nueva, sin que por ello se interrumpieran los servicios religiosos. Eso sí, nunca él los interrumpió. Veamos entonces que primero reconstruyó el santuario propiamente dicho, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta obra comenzó en el año por ahí entre el 20 y el 19 antes de Cristo y duró 18 meses, año y medio para el lugar santo y el lugar santísimo. Los materiales que se usaron en el templo ya estaban terminados cuando llegaban a la obra. Hizo algo similar a lo que hizo Salomón y solo se empleó sacerdotes para trabajar en sus estructuras interiores, respetó mucho eso, y una vez terminado, pues se continuó con los edificios exteriores y los atrios. La mayor parte, incluso los pórticos, se terminó en los siguientes 8 años. Año y medio, lugar santo y santísimo, pero todos los alrededores, 8 años. Pero las obras de decoración, embellecimiento, prosiguieron hasta la administración de un tal Albino, que eso nos lleva hasta el año 62 y 64 después de Cristo. O sea que en el tiempo de Jesús los apóstoles estaban todavía decorando y embelleciendo las obras de Herodes. Y esto ocurrió inmediatamente antes de que estallara la guerra judía, porque es que se desata una guerra entre los judíos y los romanos, que eso va a terminar con la destrucción de Jerusalén y el templo. En el siguiente cuadro comentamos que el mobiliario era el usual con el templo de Herodes, un altar de oro para el incienso, una mesa para los panes de la proposición y un candelabro. El lugar santísimo se encontraba vacío, estaba separado del aposento mayor por 2 cortinas paralelas, o sea que se unían una detrás de la otra, ¿ya? Que estas cortinas se rasgaron en ocasión de la muerte de Cristo, y eso está en Mateo 27:51, en Hechos 6:19, Hechos 10:20, que estas se rasgaron en ocasión de la muerte de Cristo, era evidencia
de que se habían llegado a su final los servicios simbólicos del sistema de sacrificio. Ya no valía nada de eso. A los costados del norte, del oeste y del sur del templo había 3 pisos con habitaciones similares a las del templo de Salomón, esas que se pusieron al lado del lugar santo y santísimo afuera para como oficinas y para guardar tesoros, etcétera. Bueno, Herodes hizo algo similar. Veamos entonces que puesto que las actividades relacionadas con la construcción del templo proseguían durante el ministerio de Cristo, es comprensible que los judíos hayan dicho que se había estado construyendo durante 46 años. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús dijo que si destruyeran este templo, Él lo reconstruiría en 3 días? Entonces, ¿cómo así? Esto que se ha construido en 46 años, 45, 46 años, y usted en 3 días lo va a volver a levantar. Y claro, la Biblia dice, eso decía de su cuerpo, pero ellos creyeron que hablaba del templo. En este templo Jesús fue dedicado cuando fue niño, a sus 8 días, lo que sea. En su recinto se encontró también más tarde a los 12 años con los doctores de la ley. Y de su atrio exterior expulsó a los cambistas, acuérdense, tumbó las mesas, bueno, hizo un desastre ese día. En sus aposentos lo oyeron enseñar y predicar a él y a sus discípulos. Y en una de sus puertas, un tiempo después, hermosamente decorada, Pedro y Juan curaron un paralítico. Así que mucho del ministerio de Jesús, incluso de los apóstoles, se desarrolla en este templo de Herodes. Veamos que el conjunto del templo, con todos sus edificios, se incendió durante la toma de Jerusalén por las fuerzas de Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Aunque se habían dado órdenes muy estrictas para que se lo preservara, que no fueran a destruir, un soldado arrojó una antorcha, el santuario se incendió. Así fue destruido uno de los más hermosos edificios de su tiempo. Seguía siendo. Y claro, pensaban que al derretirse esas paredes enchapadas en oro y muebles en oro, aquellos alcanzaron a llevarse, que se sepa, el candelero, la mesa de los panes, etcétera. Pero lo demás con el fuego se derritió y por eso escarbaron y no quedó como Jesús profetizó. No quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida, buscando hasta el último gramo de oro. La superficie cubierta del antiguo templo se amplió hasta abarcar el doble del tamaño anterior. O sea, Herodes se extendió mucho más, incluyendo los terrenos donde se encontraba el palacio en los días de Salomón. Entonces siempre él engrandeció. Y vemos hoy, veámoslo, las investigaciones arqueológicas demuestran que el edificio musulmán actual, la cúpula de la roca, cubre casi exactamente la extensión del templo destruido, el templo de Herodes, y que una buena parte de los muros de esa estructura moderna descansan sobre los fundamentos o las porciones de paredes de los tiempos de Herodes. Entonces, hay un dolor de cabeza para los judíos que quieren levantar otra vez el templo porque tienen la creencia de que cuando haya un templo construido, el Mesías llegará para asumir entonces el control de ese templo. Así terminó, mis queridos hermanos y amigos, la historia del templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Todo por una gran razón. Ya no estaba la presencia de Dios con ellos, ni su bendición. Uno, habían sido muy desobedientes a los preceptos de Dios. Y dos,
habían rechazado a Cristo, le habían dicho que su sangre fuera sobre sus cabezas y las de sus hijos, que ellos cargarían con las consecuencias, y hasta el día de hoy ha sido así. Alguien me preguntaba hace unas semanas atrás, ¿por qué los judíos siempre han sido objeto de masacres, de persecuciones y eso? Por eso, por su desobediencia y rechazo a Jesús, se hicieron cargo, se hicieron culpables de la muerte de Cristo. Mataron a Cristo y que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y aunque es un pueblo bendecido, muy inteligente, de recursos, de ciencias, hay que reconocerlo, es un pueblo especial, pero las consecuencias de su desobediencia y su rechazo al Señor fueron terribles. Quedaron sin patria, solo hasta el año 1948 volvieron a tener patria. ¿Cuántos siglos pasaron? 19 siglos, sin patria, por su desobediencia a los caminos de Dios. Encontré en el Deseo de todas las gentes, la página 539, unos párrafos que quisiera compartir finalmente esta noche con ustedes. Hablando de lo que iba a ser la destrucción de Jerusalén, hablando de Jesús y su relación con eso, dice, ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser Lo tuve que libertad. poner a cargar porque está muy poquito. Y sigue diciendo, la nación judía, seguimos viendo la lectura, la nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Y aquí estamos incluidos nosotros. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Tremendo, ¿no? Y termina diciendo, o sigue diciendo, el deseo de todas las gentes. En esta generación, muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan su mensaje y a sus mensajeros. Los mismos medios que él usa para restaurarlos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. Y finalmente nos dice la revelación, Cristo contempló el mundo de todos los siglos hasta la altura del monte de las Olivas, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Oh, escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti, que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de luz divina, enternece y subyuga el alma o la confirma en una impenitencia sin esperanza. Eso lo decidimos nosotros. Que no nos pase lo del pueblo de Israel. Escuchemos la voz del Espíritu Santo y contemplemos las lágrimas que derrama Cristo en su deseo de salvarnos.
esta noche al terminar nuestro tema, Cristo quiere decirnos lo siguiente: cuánto deseo comprendas mi amor eterno por ti. Deseo salvarte. Déjate salvar. Vive para mí y te llevaré a vivir conmigo. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso mensaje el de hoy. Bueno, hablamos entonces como parte final unos momentos para preguntas, inquietudes, para aportes respecto al tema de hoy, por supuesto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono, trataremos de contestarles. Hoy estuve reunido con algunos amigos que están viendo esta serie y fue muy satisfactorio saber que les ha gustado mucho, que han aprendido y que estamos creciendo en conocimientos de la palabra de Dios. Y los temas que vienen ahora para el próximo mes de enero, vamos a estar estudiando unas aplicaciones fuertes del santuario. Ustedes no las pueden perder por ninguna razón. Y claro, nos vamos a ver dentro de una semana. ¿No hay preguntas? Bueno, quiere decir que nos ha quedado claro el tema de esta noche. Entonces vamos a tener una oración de despedida. Yo sé que está don Jairo Murillo con nosotros esta noche y él es un asiduo oyente de esta serie y lo tiene encantado, maravillado. ¿Sería usted gustoso de cerrarnos esta noche con una oración? Muchas Pastor, gracias. con mucho gusto. Oremos. Maravilloso Padre, nuestro Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, glorificado y santificado es tu nombre. Bendito Dios, desde la eternidad y por la eternidad. No. Bendito eres tú, el eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que todas las cosas fueron creadas por tu palabra. Solo tú eres digno de la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el poder, el señorío, el loor, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza únicamente pertenecen a ti, bendito Dios, grande, fuerte y temible. Dios omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Nadie como tú, oh bendito Dios. Padre, gracias damos por estas conferencias con el Pastor Puente acerca del santuario, Señor. Qué hermoso saber que el santuario simboliza a Jesucristo de principio a fin, Señor. Así es. Damos gracias, Padre Santo, por ese seminario que nos enriquece cada día más y más, Señor. Es una doctrina casi única de la Iglesia Adventista, Señor, el santuario. Padre Santo, perdona nuestras faltas, apártanos del pecar y transfórmanos, Señor. Ahora al ir a camita, Señor, suplicamos que tus santos ángeles nos acompañen. Oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Murillo. Mucho Y gusto. a los que quieran, los saludamos. Gracias a don Alberto Puentes, mi hijo, que siempre está en el control de la plataforma y revisándome el material.